Continuando con el desarrollo de la unidad 1, ahora vamos a tocar el tema 4, titulado Las cuentas nacionales. ¿Qué son las cuentas nacionales? Las cuentas nacionales no es otra cosa que la contabilidad de la economía de un país. Es la contabilidad, acá se maneja la contabilidad. Así como las empresas tienen una contabilidad, en un país también tiene que haber una contabilidad, las cuales reflejen el movimiento que ha tenido el país, las cuales van a reflejar la situación económica de un país. Y estas cuentas nacionales tienen una estructura, pues, ¿no? Esta estructura. Entonces, las cuentas nacionales, ¿qué diríamos que son? Las cuentas nacionales son el registro sistemático de las transacciones llevadas a cabo por los residentes de un país en el curso, generalmente de un año. Estamos indicando entonces que las cuentas nacionales van a graficar o van a permitirnos apreciar el comportamiento de los residentes de un país en un periodo de un año. Tan igual como lo hacen las empresas que hacen su movimiento económico financiero dentro de un periodo de un año, que nosotros conocemos como el corto plazo, ¿no es cierto? Estas cuentas tienen la misma forma que las cuentas que se unen en la contabilidad privada, pero se diferencian de ellas en que sus registros no necesariamente tienen un respaldo documental, sino que son, en su mayoría, resultados de complicados cálculos y estadísticas para obtener una aproximación de ellos. Y hemos venido viendo nosotros, desde los temas anteriores, que al hablar de la contabilidad nacional, hablar del comportamiento de la economía nacional, no es fácil, es complejo, porque necesitamos de la conjunción de todas las personas que tienen que remitir y cumplir con remitir su información básicamente estadística, porque al principio les decíamos que si nosotros no les colocábamos un valor a los datos, ¿no? Hablábamos de pares de zapatos, kilos de naranjas, si no les colocáramos un valor, no nos iban a servir mucho para el análisis. En cambio, si nosotros los manejamos como datos cuantificables, sí, pero estos datos generalmente o a veces no se tienen al alcance, por eso dificultan esta contabilización de las cuentas nacionales. Sin embargo, se hace un esfuerzo grande por tenerlas y permitir que en grandes rasgos nos den un margen de lo que está sucediendo con el país. Ahora, si cada uno de los agentes económicos mencionados como sujetos de las cuentas nacionales llevara a cabo todas las actividades económicas básicas, tendríamos 12 cuentas consolidadas a nivel de la nación, tal como les hemos permitido graficar en este pequeño cuadrito, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Teníamos actividades de producción, de gasto, de acumulación y actividades en el exterior. Esas son las 4 actividades básicas que tenemos. ¿Y qué? Desde el principio hemos dicho, ¿quiénes manejan esto? Tenemos más familias, las empresas y el gobierno. Y si nosotros multiplicamos 4 por 3, son 12. Entonces, y esto es bastante amplio. Justamente teniendo en cuenta todo esto, es que se hacen ciertas premisas o se toman ciertas pautas para la formulación de estas cuentas nacionales que a continuación vamos a ver. Y justamente para evitar este número tan grande de cuentas debemos introducir algunas simplificaciones o algunas consideraciones que vamos a detallarles a continuación. La actividad productiva solo la realizarán las empresas. Entonces, vamos a decir que todos los que tienen que ver con la producción solamente van a ser empresas, para el estudio del análisis que nosotros estamos haciendo. Las familias, como propietarias de los recursos, son receptoras de ingresos y, por tanto, deciden el destino de dichos ingresos. ¿Qué es lo que nosotros decimos acá? Que nosotros como familias, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos los dueños de los factores de producción, eso está claro y supongo que esté claro para ustedes, ¿no? Entonces, por esa consecuencia, como consecuencia de eso, nosotros recibimos recursos y de tal manera tenemos ingresos. Y esos ingresos nosotros los gastamos. Por eso es que nosotros indicamos acá que nosotros recibimos ingresos como consecuencia de estos factores de la producción y decidimos lo que vamos a hacer con estos. ¿A dónde los vamos a orientar? Esto es lo que nosotros vamos a trabajar en este rubro, en esta consideración que nosotros hemos puesto. Porque las familias, como receptora de sus ingresos, tienen sus propios criterios de decisión y cada una sabrá hacia dónde orientar. Recuerden que inclusive nosotros hemos visto que hay una parte que se destina al ahorro, ¿no? Que nosotros destinamos al ahorro y no necesariamente todo lo que se ingresa se tiene que gastar, ¿no? Entonces, todas estas cositas son cosas que debemos pensar al momento de tener y comprender o de leer esta parte del curso. El gobierno solo se va a limitar a cobrar impuestos y va a decidir la forma de gastarlos. Y en realidad, los gobiernos
el gobierno central, vale decir el gobierno central, el gobierno, ¿no? está centrado en cobrar los impuestos, en generar los ingresos necesarios que le permitan realizar sus actividades, ¿cierto? Y estas actividades, para desarrollar esas actividades, ellos toman sus propias decisiones de cuáles van a hacer, en cuáles van a invertir o en dónde van a colocar todo el dinero que reciben como ingresos. Podrán desarrollar una carretera, podrán construir una represa, podrán construir colegios, podrán construir hospitales. Esas son decisiones propias que tiene que tomar el gobierno. Más nosotros como personas podremos participar sugiriendo, pidiendo, ¿no? Como miembros de esta nación, pero en este caso, y para lo que nosotros estudiamos, el gobierno es el que va a darse el tiempo para cobrar sus impuestos y también va a decidir cómo los que va a gastar. La acumulación se registra como una cuenta separada de ahorro-inversión. Ya hemos visto que la acumulación está referida al ahorro que las familias puedan tener. Y eso vía las empresas o los intermediarios financieros se dan para inversión y se maneja como inversión. Entonces es así como nosotros podemos manejar la acumulación en este sector, teniendo claro que esto vamos a irlo a guardar o vamos a irlo apuntando en una cuenta aparte que se va a llamar ahorro-inversión. El otro punto importante es manejar la actividad con el exterior. Ya les he dicho que estamos en una etapa donde nuestras relaciones con el exterior son importantes. El país está apuntando a exportar, a convertirse en una potencia en cuanto a exportaciones. Hemos hecho una serie de TLCs, tenemos convenios con varios países para poder exportar, tenemos oportunidades ahora en este sector. Entonces, estas actividades en el exterior deben realizarse en forma agregada con la nación, o sea, debe integrarse para todo lo que son nosotros. Ahora, dentro de esto hay un término de agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Los agentes económicos actúan en el sistema económico, se agrupan en sectores de acuerdo a las funciones que cumplen y a los objetivos que persiguen. Entonces, los agentes económicos vamos a ser todos aquellos que participamos en la economía, los cuales nos estamos agrupando por sectores. Hablábamos hace un rato de eso, los que están en la agricultura, los que están en la minería, los que están en la pesquería, ¿no? Entonces, los que estarán en las exportaciones, qué sé yo. Cada uno nos vamos acomodando en el sector que nos corresponde y de acuerdo a eso desarrollamos nuestras actividades. Dentro de estos sectores podemos encontrar a las familias, que este sector está compuesto por los titulares de los factores productivos, que venden o alquilan a las empresas para que puedan generar los bienes y servicios finales, percibiendo a cambio una retribución monetaria, el ingreso bruto interno, que dedican en parte al consumo de bienes y servicios finales, o consumo presente y parte en el ahorro o consumo futuro. Esta porción del ingreso recibido está destinado, y por supuesto que una porción de este ingreso tiene que estar destinado a las obligaciones fiscales, a pagar los tributos. Acá hemos anexado una serie de nomenclatura, como el ingreso bruto interno, los consumos finales, que es el C, el ahorro, que ya sabemos que es una S, y las obligaciones fiscales se conocen con el término de T. Estas son nomenclaturas universales que ustedes las pueden encontrar en diferentes textos. Volviendo al tema de la familia. Entonces, hablamos que este sector está compuesto por todos los titulares de los factores productivos, que venden o alquilan a las empresas para que puedan generar los bienes y servicios finales. Ojo, reiteramos bastante esto. ¿Quiénes son los poseedores de los factores de la producción? Son las familias. Y las familias son aquellas que están en posición de vender. Ahora, como consecuencia de lo que se vende, ¿qué recibimos? Una retribución monetaria, que a nivel macroeconómico se va a conocer como el ingreso bruto interno. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Hay una parte que nosotros la destinamos al consumo final, no las gastamos. No nos compramos un auto, qué sé yo, nos vamos de viaje, qué sé yo, etcétera, etcétera. Las familias hacen todo eso, ¿no? Que tradicionalmente hacen las familias. Otra parte, ¿no? Nosotros la destinamos al ahorro. ¿Y el ahorro qué cosa es? El consumo futuro, porque nosotros ahorramos para mañana más tarde, tal vez hacer algo. Mañana más tarde vamos ahorrando poco a poco y mañana más tarde podemos hacer un viaje al extranjero, o podemos comprar otra casa, o valga decir, muchas cosas. Pero es importante que de ese ingreso que reciben las familias, una parte lo guardemos para pagar nuestros impuestos,
nuestros tributos, porque como ustedes sabrán, todos los poseedores de una propiedad tienen que pagar sus autoavalúos cada año, ¿cierto? Hay que pagar, hay que cumplir con esta obligación. No hay que dejarla pasar, es una obligación que nosotros tenemos y debemos pagar. Entonces ahí están los tributos, tenemos nuestro IGB que pagar, el selectivo a consumo y en fin, una serie de obligaciones que nosotros como personas vamos asumiendo por el hecho de ser productores, por el hecho de recibir unos ingresos y debemos pagar porque en base a eso el Estado puede desarrollar actividades que van redundando directamente en la economía, porque al hacer esto, como ya lo hemos dicho, el Estado recibe ingresos, el Estado gasta y de esa manera puede promover que la economía siga creciendo. Aunque les parezca mentira, el Estado es un gran promotor del crecimiento económico a través de su participación en la economía, como un ente que consume, porque el Estado es un gran consumidor. ¿Qué más tenemos? Las empresas. ¿Qué hacen las empresas como agente económico? Ellas llevan al rol productivo de la economía, por lo cual necesitan incurrir en gasto para la contratación. ¿De qué? De los factores, o sea, del valor agregado. Y distribuyen el consumo abasteciendo los mercados y recibiendo como pago el valor de los bienes y servicios producidos dentro del país, Producto Interno Bruto, el PBI. Además, capta fondos de los sectores suprioritarios a través del mercado de créditos y realiza su gasto de inversión, la inversión bruta interna, destinado a aumentar el stock de capital de la economía. Acá tenemos un desarrollo más amplio de este agente económico llamado empresa, ya que en un primer tiene el rol productivo, pues es el que tiene el rol de la transformación, es el que agarra nuestras materias primas y las convierte en productos terminados que están destinados a nuestra satisfacción, o en productos intermedios que servirán para la producción de otros productos finales. Ese hecho, para poder desarrollar eso, ¿qué tiene que hacer primero? Tiene que contratar los factores. ¿Y quiénes son los dueños de los factores? Ya lo dijimos antes, son las familias. Entonces, al hecho de contratar esos factores, el hecho de que a una materia prima le coloquemos esos factores de la producción de por medio es donde se da el hecho del valor agregado. Ahora, ¿qué hace con esta producción que él tiene? ¿Qué hace con esto? ¿Lo distribuye dónde? ¿No es cierto? Lo distribuye para el consumo. ¿Y cómo lo hace? A través de los mercados, ¿no? Coloca sus productos en los mercados para ponerlo en el alcance de los consumidores. ¿Y qué va a recibir a cambio? El pago que nosotros hagamos por la compra de cada uno de estos productos, ¿no? ¿Y qué se llama eso? El Producto Bruto Interno, o Producto Interno Bruto, como quieran llamarlo, como quieran leerlo. Pero para mí más bonito es Producto Bruto Interno, suena más aparentemente, pero es el término más usado. Entonces, dentro de este comportamiento es que la economía se va manejando, ¿no es cierto? Llegan las empresas, contratan los factores de la producción, hacen su producción, colocan en el mercado y reciben sus ingresos. Y eso se toma el nombre del Producto Bruto Interno. Pero acá hay una actividad importante que se realiza en la empresa y que a veces no es considerada. Hay una actividad de la que es lo que se llama el financiamiento en términos reales, ¿cierto? ¿Qué pasa? Las empresas recurren pues a los sectores superavitarios. ¿Quiénes son los sectores superavitarios? Son aquellos a los cuales reciben más ingresos de lo que gastan. Ustedes saben que hay gente que recibe más dinero del que gasta. Por lo tanto, ese hecho les permite ahorrar. Tienen un ahorro, ¿no es cierto? Y ese ahorro es canalizado, como ya les dije, a través de los intermediarios financieros. ¿Quiénes son los intermediarios financieros? Los bancos, las mutuales, las cajas, todos esos son intermediarios financieros que reciben dinero de los que tienen superávit. ¿Para qué? Para colocarlo a las unidades de déficit, en este caso el que lo necesita invertir, ¿no? Pero como un préstamo que va a costarles un dinero, que van a tener que pagar una tasa de interés, porque el interés es el costo del dinero, van a tener que hacer eso. Eso se llama la inversión bruta interna. ¿Y para qué se hace la inversión bruta interna? Está destinado a aumentar el stock de capital de la economía. Con eso comprarán nuevos edificios, nueva maquinaria, se generarán nuevas empresas. Y ese hecho de generar todas las cosas, ¿qué va a generar? Nuevos puestos de trabajo, generará mayor producción. Volvemos e insisto en que todo lo que pase en una economía va a ir funcionando en el sector de generar nuevos puestos de trabajo, por ende nuevos gastos y nueva gente que demande y por lo ende habrá que generar la producción de nuevos bienes. Dentro de ese contexto vamos trabajando esto. El Estado es el otro agente económico. El Estado realiza gastos necesarios para desempeñar su actividad. Eso ya lo mencionábamos un momento. El Estado, de los ingresos que tiene por los impuestos que cobra, ¿no? ¿Qué hace?
tiene que hacer gastos para ver su funcionamiento, cómo funciona. ¿Y qué hace para esto? Compra bienes y servicios, ¿no? ¿Y de dónde financia esto? De los impuestos que recibe, ya sean directos a las familias o cualquier sea la modalidad. Ahora, existen periodos en los cuales el sector es ahorrador de fondos y en otros en los cuales es deudor de fondos. Dependiendo del nivel de movimiento o del nivel de recaudación que se encuentra el Estado, nosotros podemos ver si las actividades que él desarrolla pueden darle en su momento de ser una unidad de superávit, o sea, tener ingresos, mayor cantidad de ingresos que los que él gasta, o en un momento gastar más de lo que tiene. Normalmente nosotros como país o como Estado siempre hemos sido deficitarios, lo cual ha generado que nosotros tengamos una deuda externa grande, ¿no? Que para poder desarrollar nuestras actividades hemos tenido que recurrir a préstamos, generalmente desarrollar actividades de inversión, porque como nosotros necesitamos como país un crecimiento, por ejemplo necesitamos un crecimiento en cuanto al desarrollo de las vías de acceso, ¿no? El hecho de tener vías de acceso es importantísimo. Hace muchos años había un economista, a esos que piensan que del siglo XV, XVI, ¿no? Donde decían que las vías de acceso en un país son como las venas de la sangre del cuerpo humano. Si no llegan a algún lugar, no van a poder alimentar ese lugar. Y esta afirmación es cierta. Si nosotros no llegamos hasta el último lugar de nuestro país, no podrá llegar la cultura, no podrá llegar el conocimiento, no podremos decir a esa gente, tú eres peruano, porque justamente nos faltan vías de acceso para llegar. Comentaban, por ejemplo, cómo Brasil ha solucionado parte de esta falta de vías, porque dice que en el Brasil hay vías inclusive, ni siquiera necesitan ellos seguridad poner en sus fronteras. ¿Qué han hecho? A los pueblos nativos de las fronteras, ¿qué han hecho? Yo no sé si esté equivocado, pero eso está en los textos, les ponen su sistema de recolección de energía solar, tienen su radio, su refrigeradora para sus vacunas, sus medicinas, y cualquier hecho que pase en la frontera inmediatamente es comunicado por radio a las autoridades. Y como hay vías de acceso, inmediatamente llegan ahí y solucionan el problema. Nosotros todavía tenemos dificultades de esa naturaleza. No tenemos vías de acceso a la selva. Hay lugares donde es recontra difícil llegar. Pero poco a poco iremos creciendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las inversiones que haga el Estado y en la magnitud que sus ingresos crezcan, con el comportamiento que los peruanos, con el compromiso que debemos usar de que debemos tributar en cuanto a nosotros nos corresponda. Hoy por hoy la SUNAT está hablando de ampliar la base tributaria, y es así que está a puertas de salir una nueva normatividad al respecto. ¿Para qué? Para que la nueva base tributaria sea mejor y permite una mejor recaudación al Estado, que de esa manera redundará en el hecho de que brinde mejores servicios a la colectividad. Entonces, todo esto está enmarcado dentro de lo que hace este agente económico llamado el Estado. Un punto muy importante, yo les garantizo un punto muy importante en la economía del país. Es un gran gastador porque necesita de gran cantidad de recursos para desarrollar sus actividades. Luego tenemos, yo llamo que en este momento el sector externo es un punto importante que nosotros debemos darle las prerrogativas y la importancia que marca a sí mismo. Por ejemplo, un país se vincula con el resto de la comunidad internacional básicamente realizando dos cosas, comprando y vendiendo. ¿Y qué cosa compramos y vendemos? Bienes y servicios finales. Pero también nos relacionamos con ellos a través de los flujos financieros, ¿cierto? Cuando el ahorro del sector exterior se utiliza para financiar la inversión de un país. ¿Qué nos estamos hablando acá? El sector externo no es otra cosa que todos los países que nos puedan rodear aquí en el mundo con este sistema de la globalización. ¿Y qué tenemos con ellos? Nosotros básicamente mantenemos relaciones comerciales y financieras. Relaciones comerciales, ¿por qué? Porque nosotros vendemos nuestros productos al exterior, vendemos todos nuestros productos al exterior y nosotros compramos los productos que necesitamos del exterior. La actividad de venderlos se llama exportación y la actividad de venderlos se llama importación. ¿Qué hay de por medio tras de esto? Si nosotros exportamos más de lo que importamos, estaremos trayendo divisas al país, generando mayores ingresos al país. Pero si nosotros importamos más de lo que exportamos, tendrá que salir de nuestra caja las divisas e irse fuera del país. Eso no es conveniente.
lo conveniente siempre es que quede divisas. Siempre haya divisas para el país. O sea, quiere decir que de este intercambio nosotros ganemos. Como les dije el día de ayer, la buena noticia fue de que durante el 2011 nosotros hemos cumplido esta meta, hemos exportado más de lo que hemos importado. Y eso es positivo para nuestro país, es positivo para nuestra economía, y eso lo vamos a ver que así continúe todos los años, y eso va a depender del esfuerzo que todos nos hagamos. Pero no termina solamente en la transacción de bienes, sino también existe la transferencia de fondos, las transacciones de fondos, porque cuando nosotros no tenemos la capacidad suficiente para cubrir todos nuestros gastos, tenemos que recurrir a préstamos internacionales para cubrir nuestras diferencias de nuestra balanza de pagos, ¿cierto? Tenemos que recurrir a ellos para que nos financien esa parte y comprometernos a pagar. O también, si nosotros necesitamos, por ejemplo, hacer una represa, qué sé yo, en cualquier lugar del país, que demande una inversión gigantesca, podemos ser financiados por un gobierno exterior. O, si nosotros tuviéramos grandes superávit, ¿por qué no también nosotros financiar a otro, prestar, en las mejores condiciones prestar, para que nos paguen? Porque recuerden que no solamente es bueno comprar bienes, sino también es bueno hacer inversiones que valgan la pena, generando buenos ingresos para el país, ¿no? Por eso es que acá nosotros el sector externo no solamente está referido a la compra y venta de bienes y servicios, sino también a lo que se llama las transacciones financieras. Se le asigna a cada sector una cuenta, donde las entradas y egresos serán un crédito, fuentes, y las salidas o gastos un débito, usos. Siempre rige el principio de la partida doble en la restricción, con la cual lo que representa un ingreso para un sector debe significar gasto para otro u otros sectores. Los usos deben ser iguales a las fuentes. De cada cuenta y las diferencias que se verifiquen entre ingresos y gastos será el ahorro del sector. Para un mejor manejo de las cuentas nacionales, ¿no?, se da lo clásico, como es en contabilidad. Hay unas fuentes, ¿se acuerdan? Ustedes deben acordarse que hay unas fuentes. ¿Qué son las fuentes? De dónde sale el dinero. Las fuentes son de dónde sale el dinero. Si nosotros exportamos más de lo que importamos, la fuente será de nuestras exportaciones. De ahí estará saliendo el dinero. Si nosotros vendemos maquinarias, será de esa fuente. ¿Y en qué usamos ese dinero? Una parte de ese dinero lo podemos usar en pagar nuestras importaciones, pero como ahí hay una diferencia, entonces eso va a ser el ahorro de ese sector exportador. Y así en cada uno de los diferentes sectores que nosotros manejamos. ¿Cuáles son las fórmulas de cálculo, las formas de calcular las cuentas nacionales? El punto de partida de los sistemas en cuentas nacionales es la descomposición dual del valor de la producción de sus usos y de sus costos. El objetivo es evaluar monetariamente la totalidad de los bienes y servicios producidos en la economía en un periodo determinado, entendiendo los registros contables para medir el Producto Bruto Interno visualizando los distintos métodos de cálculo. Entonces, vamos a descomponer qué cosa es el uso y cuáles son los costos de cada producto para poder realizar una mejor fórmula o una mejor manera las cuentas nacionales. ¿Cuál es el método del gasto? ¿No? En una economía sabemos que son producidos una gran variedad de bienes y servicios, pero no tiene sentido sumar cosas totalmente diferentes como toneladas de soya con cortes de pelo, por lo que necesitamos una unidad de cuenta que nos sirva para sumar indirectamente todos los bienes y servicios de la economía. Esta función es cumplida por el dinero. Dentro de este detalle, nosotros ya lo habíamos mencionado anteriormente, que para poder unificar en un mismo criterio la contabilización era necesario colocar un elemento que sea universal para todos. ¿Y cuál fue ese elemento? El dinero, el que nos permite valorizar todas las actividades. Y al permitirnos valorizarlas, cada actividad nos permite sumarlas unas a otras. Si las cantidades de cada bien y servicio son multiplicadas por su precio, obtendremos el gasto total incurrido en dicho bien o servicio. Sumando todos los gastos realizados por los agentes económicos de todos los bienes producidos dentro de un país, obtenemos el gasto bruto interno, que visto del lado de las empresas es el Producto Bruto Interno a precios de mercado, porque así surge, o así va a surgir de esta manera, una ecuación macroeconómica fundamental. Ustedes saben que tenemos dos puntos de vista, como lo que la familia hace, que se gasta,
y como empresa, porque tienen que entender que lo que gasta la familia lo reciben las empresas. Para la familia es el gasto bruto interno, para las empresas se convierte en el Producto Bruto Interno a precios de mercado. ¿Por qué a precios de mercado? Porque va a ser a los precios que estén en ese momento en el mercado, va a ser su valoración. ¿Y cuál es esa ecuación? La ecuación es que el Producto Bruto Interno a precios de mercado es igual al gasto bruto interno. Y eso está conformado por la C. Solamente que acá en la ecuación le hemos puesto la CF, que se refiere al consumo final, más la inversión bruta interna, más el gasto de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Su simbología ustedes la tienen abajo. Esta es una ecuación primaria. Quiere decir que el Producto Bruto Interno a precios de mercado está conformado por el costo, por el consumo final, más la inversión bruta interna, más los gastos de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Por el lado de los ingresos, ¿qué tenemos por el lado de los ingresos? Nos preguntamos qué le da valor a los bienes y servicios producidos. Para llevar adelante el proceso de producción, las empresas necesitan contratar factores productivos. El valor de estos recursos es definida en el valor de los bienes y servicios finales. Este método permite obtener el ingreso bruto interno, que se define como el valor total de los factores utilizados en el proceso productivo, medido por su costo para las empresas o bien por el valor de las retribuciones globales de los factores de producción internos. ¿Quiénes son los dueños de los factores de producción? Son las familias, ¿cierto? Y a ellos es a los que hay que pagarles por la utilización de estos factores. Entonces, eso se convierte como el ingreso bruto interno, que como le estamos diciendo, que se define como el valor total de los factores utilizados en el proceso productivo. Lógico, porque eso es lo que estamos pagando por la utilización de estos factores. Y estos factores son, en su generalidad, lo que van a ir como pago por su utilización. Y estos redundan en esta ecuación, que el ingreso bruto interno es igual al consumo, más el ahorro, más los impuestos. Está conformado eso. Recuerden que una parte la utilizamos para consumir. La otra parte la utilizamos para ahorrar y la otra parte para pagar los tributos o los impuestos que tenemos que pagar a nuestro gobierno central. ¿Cómo se calculan las cuentas nacionales? El punto de partida en el sistema de cuentas nacionales es una descomposición dual del valor de la producción en sus usos y sus costos. Eso ya lo hemos venido mencionando. El objetivo es evaluar monetariamente la totalidad de los bienes y servicios producidos en la economía en un periodo determinado, entendiendo la registración contable para medir el Producto Bruto Interno y visualizando los distintos métodos de cálculo. ¿Qué dificultades se plantean en el sistema de cuentas nacionales? Nada es perfecto, nada es permanente, siempre hay fallas, dificultades, como yo les comentaba hace un rato. ¿Qué pasaba si contabilizábamos 2 veces las llantas? ¿Podrá darse el caso? Tal vez. No solamente hay un producto intermedio, hay un montón. En nuestro país, la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, la cual pertenece al Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene como responsabilidad primaria realizar la estimación del Producto Bruto Interno, en términos reales y corrientes, los cálculos relacionados con la demanda agregada y sus componentes, y la estimación de distribución de ingresos. Asimismo, realiza las revisiones metodológicas y estudios vinculados al sistema de cuentas nacionales, a fin de mejorar la medición del nivel de actividad económica y sus determinantes a nivel nacional. Quiere decir que nosotros tenemos una dependencia dentro del Instituto Nacional de Estadística e Informática que se encarga de este manejo de las cuentas nacionales. O sea, no estamos fuera de esto, la cual tiene como función el realizar este análisis, esta interpretación y dar pautas cómo se deben manejar. En este sentido es importante un buen desarrollo del sistema estadístico y la presencia de normas que obliguen a los agentes económicos a publicar con regularidad la información básica de su actividad para que un país haga un buen uso de esta herramienta. Es importante, como le decía siempre desde el principio, el consenso de todos los peruanos para que podamos manejar estas cuentas nacionales y obtener los mejores resultados. Por eso es que todo esto depende de nosotros en el manejo que nosotros podamos tener de la economía. Con esto hemos terminado la unidad número 1 y espero que todo esto haya estado a su satisfacción. Gracias.